saludo cordial, bienvenidos a su televisión regional, a Popular Televisión, bienvenidos a la sintonía de Pulso Empresarial, con el equipo al completo, don Carlos Pajares, director del Hospital Padre Meni. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales y miembro de la Junta Nacional, también de ese colegio. Un saludo. Un saludo. La verdad es que no son buenos tiempos para la verdad, y precisamente antes de empezar este programa lo estábamos comentando fuera de micrófono, cómo la sociedad admite, aunque se dé cuenta que la están engañando, las continuas mentiras que pululan, incluso en la ciencia, en la información política, en la información general, hasta en la información climatológica. Y nosotros, desde este pequeño rincón de libertad, que no es perfecto, en el que por supuesto nos equivocamos, vamos a intentar siempre ser fieles a la verdad. Fieles a la verdad porque la sociedad española cántabra lo necesita. Es verdad que es navegar contra corriente, es verdad que es incluso hasta peligroso en el sentido de que uno, cuando lleva la contraria al relato preeminente, puede ser señalado. Pero creo que merece la pena ser testigo de la verdad. Eso no significa tener razón en todas las cosas, ni mucho menos desde aquí opinar de forma docta lo que se debe de hacer en esto o lo otro, sino sinceramente no tratar de engañar. Ya con eso creo que es suficiente. Bueno, pues dicho esto, que tenemos que recordarlo, comenzamos con una información que traía esta semana Libre Mercado. Libre Mercado titulaba así: los españoles somos muchos más pobres desde que gobierna Pedro Sánchez. Según este digital, en lo que llevamos de legislatura, la inflación acumulada supera el 16% en términos generales, pero si nos fijamos en los alimentos, el incremento de precios roza el 30%. Estamos en renta per cápita en el puesto 13 de Europa, nos ha superado Chipre. Y llama la atención cómo en la mayoría de los medios, tengan la inclinación que tengan, están en otras batallas de sillones, batallas de dimes, de diretes, pero de los temas importantes de comer se ocultan. Estos debieran de ser los grandes titulares de portada para poder desenmascarar la mentira en la que, bueno, una parte de la sociedad parece que se siente cómoda. ¿Qué le parecen estos datos, don Carlos Pajares? Pues esperados, esperables y de alguna manera conocidos. Ya sabemos que, por ejemplo, a nivel de lo que son rentas medias, España todavía, con el efecto de inflación, no hemos recuperado la capacidad adquisitiva de antes de la pandemia. O sea, la situación, lo venimos aquí diciendo desde hace tiempo. La inflación se ha comido la capacidad de las familias en España. Lo vemos cada día, y usted lo comentaba, cada día que vamos a hacer la cesta de la compra. Lo vemos como con el mismo salario, a pesar de las subidas por convenio que hemos podido tener o en las pensiones, no somos capaces de afrontar los mismos gastos que podíamos afrontar hace unos años, y que esto sigue cada día en detrimento. La inflación, aun habiéndose moderado, todavía sigue estando alta para la capacidad productiva de este país. Y bueno, lo que decíamos, la economía dice que va como un cohete, pero el cohete yo no sé en qué dirección se está dirigiendo. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque además los indicadores de futuro no son precisamente halagüeños en ese sentido, sino todo lo contrario. Y don Aurelio, abundando en esto, ¿y quién nos ampara a los ciudadanos? Estamos huérfanos, ni gobierno ni oposición. Bueno, ahora parece que las cúpulas empresariales empiezan a moverse. Lo que a mí me parece, como ciudadano siento, es orfandad. No me siento representado. En la verdad, ha llegado un punto, en algunos momentos de la historia de la democracia uno se ha podido sentir representado por algún partido. Ahora, lo digo sinceramente, me siento huérfano. Y dices, miras a un lado o a otro y no ves absolutamente nada. Una idea brillante, valiente, coherente. Es realmente, eso es lo peor quizá, porque esto sería una denuncia de estar haciéndola todos los días, ¿no, don Aurelio? No, es cierto, ¿no? Es la soledad del español es absoluta. Lo estamos viendo cuando ya a niveles políticos tan altos
se ha instalado eso que usted decía, la mentira como sistema, y donde todo el mundo, la gran mayoría de la gente lo va aceptando, y estamos viendo cómo funcionan las instituciones, estamos viendo lo que hace el Tribunal Constitucional, perdonando todos esos delitos, el terrorismo, la malversación, el robo sistemático, los seres, y además perdonándolo de una manera, yo diría, como muy agresiva frente a la idea general que existe en la ciudadanía. Es decir, España tiene unas instituciones que ya no representan la idea general del español, y por eso nos sentimos impotentes, totalmente desasistidos, pero además impotentes para cambiarlo. Es decir, ahora no vemos un futuro halagüeño que diga, este estado de cosas puede cambiar. No lo vemos, porque acabamos de ver dentro de los grupos políticos, decir, bueno, pues la derecha hay un poco de ilusión, gobiernan en un montón de pronto un partido en el que yo nunca he confiado, porque nunca me han gustado esos partidos que tienen un propietario. Ese propietario, en cuanto se sitúa, levita y ya pierde el norte por completo, y sus alianzas le importa un pimiento a la patria. Eso es lo que está demostrando hoy. Entonces ya algo en lo que creíamos que podía evolucionar positivamente, resulta que se ha roto. Además, para celebración absoluta de este gobierno que tenemos, que nos miente con descaro y además se ríe, ¿no?, de nosotros. Creo que estamos desasistidos por completo, que España necesita una evolución y sobre todo, mire, y algunos partidos su refundación, por un lado los partidos, pero hay una cosa que se dice y es cierto: lo que no hace el pueblo se queda sin hacer. Y tenemos en este momento un pueblo que lo acepta todo, que está en lo políticamente correcto, y que lo ve usted en los pequeños núcleos de instituciones, donde si usted va con la verdad y con la honestidad, se queda solo, pero ante grupos numerosos. Entonces, y le tachan a uno de cualquier cosa. Y le tachan a uno, y se inventan películas y se inventan historias, todo mentira. Y uno dice, hombre, es que si una mayoría... Oiga, las mayorías, tal como está funcionando hoy el país, las mayorías generalmente han perdido la razón y por eso se unen. Vamos a seguir precisamente con temas de estos, que es perder la razón y la importancia, porque aunque sea 700, 600 y pico kilómetros de aquí, 700 que puede haber de aquí a la central de Almaraz. El otro día veíamos en un pueblo cercano a Almaraz cómo un grupo de trabajadores de la central, numeroso, pues le ponía caldo al presidente del gobierno. Me supongo que eso en la televisión pública no habrá salido, porque las imágenes eran de la gente sencilla que hay. Se puede estar intentando perpetrar. Yo creo que es un acto de irresponsabilidad, iba a decir, pues cuando se perjudica a la sociedad en su conjunto, ¿cómo se puede llamar eso? ¿Criminal? ¿No es criminal? No lo sé, no quiero pasarme de calificativo, no quiero calificar. Y es que esta señora ministra de Medio Ambiente, si la presión de la sociedad extremeña se está moviendo, pero hacía falta que la sociedad española no se mueve, quiere cerrar Almaraz. Quiere cerrar. Esto supone, queridos televidentes, la pérdida del equivalente a un 7% de la producción eléctrica, que podemos quedarnos con riesgos serios de corte. Y además, a una sociedad deprimida como es la extremeña, una pérdida del 36% de la población activa de la zona. Esto, cuando se legisla en contra de los intereses de los ciudadanos, que esto es obvio, en busca de un mantra climático que ya en esto se demuestra, porque claro, la energía atómica está ya considerada como energía verde, pero es que, aunque así no fuera, antes es el comer para vivir que las locuras de unos globalistas. Y esto a mí me parece de un acto de gravedad, cuando se legisla en contra de los intereses del pueblo, consciente o inconscientemente, yo ya no lo sé, a veces pienso que conscientemente, se está, digamos, matando el alma del pueblo, matando la esperanza de los pueblos. Yo creo que esto es de una gravedad, que los medios de comunicación ocultan, pero que es el debate de fondo que hay hoy en Europa, en el mundo y por supuesto en España, la gran batalla, que es en el fondo, antes lo decíamos, por la verdad. A mí esto de la pérdida del equivalente al 7% de la electricidad de España, me da pánico de que podamos entrar
hace poco estuvimos un día a riesgo de haber colapso eléctrico. Se tuvieron que parar algunas fábricas para evitar que se hubiera ese colapso. ¿Qué le parece a usted esto? Esto no merece, estos debieran de ser los debates de fondo de la sociedad española, don Carlos. Sí, lo triste es que desgraciadamente hasta cierto punto lo son, pero totalmente desenfocados. Decía usted la mentira. A mí casi más que la mentira me preocupan las verdades a medias. Contra la mentira más o menos puedes llegar incluso a luchar, argumentar, establecer, presentar datos. Pero contra estas verdades a medias, como puede ser esta del falso ecologismo, sí, eso enrarece, manipula, que es dañino y muy difícil. Decía usted, lo hemos hablado muchas veces, aquí desgraciadamente la política y la demagogia y la economía no casan nada bien. Y ya hemos comentado en alguna ocasión, curiosamente Europa, que pretende seguir siendo una gran potencia económica y potencia política a nivel global, a nivel de energía, porque para eso lo que necesitas tener son tres cosas fundamentales que Europa ya ha perdido o está perdiendo. Es energía barata y propia. Exceso de generación para que sea barato. Barata y propia. Tiene que tener una defensa sólida, tenemos que ser capaces de defendernos por nosotros mismos y luego ser capaces de producir y vender. Curiosamente, la energía depende o de Rusia o de los países árabes, que no son precisamente socios muy fiables, ya estamos viendo. La defensa nos la proporciona la OTAN por parte de los Estados Unidos y la producción nos la da China. O sea, eso lo tienes que revertir y desde luego que acabando con la energía nuclear, que hoy por hoy es la única, más ecológica y más barata de fuente de producción, es una equivocación a todas luces. No sé si llegar a lo que usted decía de algo criminal. No, me quiere decir que yo estaba buscando calificación. ¿Cómo se puede calificar cuando se legisla en contra de los intereses del pueblo? Como mínimo de una gran imprudencia. Porque claro, si yo hago algo en contra de los intereses del pueblo, ¿cómo se puede calificar? No lo encuentro un calificativo. Pues como mínimo muy imprudente. Don Aurelio. Bueno, pues es una traición clara al pueblo. O sea, si se gobierna contra los intereses del pueblo, se le está traicionando. Y es un abuso de poder, además, porque generalmente esto se hace desde instituciones que tienen el poder en un pueblo que además no tiene más participación política que cada 4 años emitir una papeleta. Pero una papeleta que cuando lo llega a hacer ha sido la consecuencia de una manipulación total, plagada de mentiras, con una campaña electoral plagada de mentiras y de esto. Y luego, lo que decía don Carlos, pues es cierto, son esas verdades a medias, ¿no? Se pinta ese mundo utópico del ecologismo, de uno vive en un campo, cultivas tus cosas, Si fuese por el ecologismo, los pueblos vivían, seríamos tribus, vivían en la miseria, no tendríamos ni carreteras, ni autopistas. Usted cuando se quiere hacer una autopista que divide pues una región o una población en dos partes, ¿cómo eso iba a ser posible? Bueno, yo a veces digo, en plan irónico, que las cuevas de Altamira no hubieran sido posibles con el ecologismo, no hubieran dejado pintar aquellas paredes. Muy buen Entonces, creo que es toda una mentira absoluta, que es muy difícil luchar contra ello, porque hay un pueblo que lo admite. O sea, usted ahora está hablando con el problema de la información, que es más grave que nunca. Y le surge eso. Bueno, es que eso que usted dice, pero que te están engañando miserablemente, que dicen que las vacas son responsables de la contaminación y de todo esto. ¿Qué vamos a privarnos ahora de la leche? Que los cultivos, que los campos, el 40% hay que dejarlos sin cultivar, pues para que se recuperen las tierras, que hay que los ríos hay que dejar que circulen, las presas hay que eliminarlas. Y ahora, lo que usted está diciendo respecto a la destrucción de la poca energía nuclear que tenemos en España, pues fíjese usted cómo se están preparando ya. Ya hacen una unidad ambulante para la destrucción, para la eliminación de esas centrales. O sea, una unidad que va a ir de central en central eliminando esto. Que esto podrían hacerlo para construir, no para destruir. Y estos son los temas que la oposición de ella queda la bata, pero bueno, la oposición tampoco... Es que yo creo que este es un problema sistémico, ¿no? El problema es sistémico, la crisis es global. Tampoco da la batalla. Venimos diciendo aquí hace ya 3 años, creo, 2 años y pico, del tema de las primas de renovables, don Carlos, don Aurelio, el tema de los impagos de España que empiezan a ser muy serios. Aquí hay dinero para
comprar 500 automóviles para Marruecos, para mandar dinero a Colombia, para asociaciones que nadie sabe eso, pero no hay dinero, por ejemplo, para Lela, no hay dinero para que haya más médicos, que están soportando las comunidades autónomas la culpa de que no haya médicos. Es un problema estatal, es un problema del Ministerio de Sanidad, que ha fracasado en sus previsiones desde hace 6-7 años. Y yo me pregunto que resulta que hacen a los gobiernos regionales, me da igual del signo que sea, responsable. Bueno, pues ese sería otro tema que había que realmente situar. Tampoco los medios lo sitúan. Y ahora, ayer o antes de ayer nos enteramos, pero aquí ya hay ejecución. La justicia belga embarga 32 millones de España por los impagos de las renovables. Ha embargado ingresos del tráfico aéreo, las tarifas de Eurocontrol. Es decir, Eurocontrol controla todo el tráfico aéreo de Europa. Cuando los aviones utilizan el control para sobrevolar, los sobrevuelos, etcétera, hay unas tarifas, por eso se da el control y el apoyo a los vuelos, que se centralizan y se distribuyen a los diferentes países que son miembros de Eurocontrol. España, por su posición y además muy estratégica en los vuelos que van a África, etcétera, tiene muy buena recaudación de Eurocontrol, porque tiene que dar mucho servicio a muchos vuelos, muchos sobrevuelos. Una gran parte de los vuelos que vienen del norte de Europa hacia África sobrevuelan espacio aéreo español. Bien, pues ha embargado 32 millones de tarifas. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo de un presidente del gobierno que dice que vamos como un cohete. Y es un escándalo, me repito, de los partidos de la oposición que no saben dónde andan y están en sus batallas internas. Y en no defender intereses claros con los que fueron a las elecciones y que nos dan ahora el espectáculo de la división, porque evidentemente aquí las culpas hay que mirarlas. Don Carlos. Bueno, ya lo hemos hablado en alguna ocasión anterior, no es la primera sentencia en este sentido que sufre... Sí, pero aquí ya hay ejecución. Y seguirán hablando y habiendo, perdón. Está clarísimo. Además, eso tiene una doble, como mínimo, una doble interpretación. Por un lado está el valor reputacional que tiene España y que estamos teniendo a nivel internacional por los impagos y por la falta de credibilidad que te da. O sea, lo que hablamos siempre de inseguridad jurídica a la hora de invertir en este país no es un dato precisamente bueno. Y luego también hay otro dato, también mucho más casero, pero que también pasa como otras veces en cuestiones parecidas, la irresponsabilidad, ya no solo de ese perjuicio reputacional, sino que eso nos está costando dinero en cuanto a costas, intereses de demora, sanciones, etcétera, etcétera, porque no se trata solo de devolver el dinero, sino que ese dinero se devuelve además con un montón de sobregasto añadido del que nadie es responsable. Y abogados multimillonarios. En los Estados Unidos el gasto para los bufetes ha sido y está siendo brutal porque es muy caro. Eso, lo triste es lo que comentábamos antes, una sociedad totalmente aletargada, pensando en eso, lo que decía don Aurelio, pues pensando en las mariposas, en las blancas calles, las bonitas praderas, y no dándose cuenta de que cada día nos estamos empobreciendo, que tenemos un gobierno que no se está preocupando realmente de los problemas, una oposición que lo que está es asustada. Sí. Yo no creo que sean iguales ni muchísimo menos, y hemos visto ejemplos de... Sí, pero mira ahora Europa, es decir, el PP tiene una oportunidad para desmarcarse de Ursula von der Leyen, exigir otra candidata. Por cierto, que hay rumores de que va a haber mucho voto como es secreto y que puede no salir, sería una gran noticia. Incluso una gran noticia para el propio Partido Popular Europeo, que no estuviera esta señora. Pero bueno, y aquí entonces te empiezas a mirar... Cuando hay personas como Esteban González Pons y otras personas que dices, bueno, ¿a qué intereses se obedece? ¿No? Ese es el tema de credibilidad. ¿No? Pero más allá de cuestiones puntuales, no creo que sean lo mismo. No, yo no digo que sea lo mismo, no, ni sobre todo en las formas. Pero sí entiendo que al final hay un complejo, una sociedad que ellos entiendo que ven... Que necesitan no asustar, entre comillas, para poder tener opciones de gobierno y que al final lo que nos impide es avanzar. Al tiempo veremos con lo que está pasando en Europa, que los que están cantando las 40 se están llevando al gato al agua, porque luego se quejan de que nacen nuevos partidos. Sí. Pero si nacen los nuevos partidos es por lo que hablábamos don Aurelio y yo antes, que no nos sentimos representados, ¿no? Y dices, voy a cambiar de coche a ver si este no me da averías.
Y luego se quejan, no, oiga, usted defienda a los ciudadanos. No, porque además son partidos que, hablando ya solamente desde el punto de vista económico, son partidos tremendamente intervencionistas, con unas ideas económicas que van en contra del liberalismo y de hacer una sociedad económicamente mucho más competitiva. Bueno, yo creo que esto que está sucediendo, por ejemplo, con los embargos por no cumplir los compromisos en relación con las subvenciones a las renovables, pues es algo absurdo. Yo digo que es consecuencia de una gran irresponsabilidad por parte de los gobiernos, porque efectivamente es muy fácil perder el prestigio, la reputación, pero muy difícil recuperarla. Y nos están poniendo en evidencia permanentemente. Ahora esos 38 millones de una entidad, 32 millones, da lo mismo. Por ejemplo, la casa Cervantes, que es otra cosa que nos tienen embargada. La de Londres, sí. La de Londres. Pero fíjese, es que todo la consecuencia de una actuación de un gobierno y de un presidente que ha tomado la medida al pueblo, sí, que sabe que el pueblo no reacciona, sí, que sabe que puede contarle cualquier milonga y el pueblo se la va a tragar. Y ha tomado también la medida yo diría, a toda la legislación que hay, porque se la saltan y no pasa absolutamente nada. Yo ver a un tribunal constitucional que está enmendando la plana al Tribunal Supremo, haciendo de Tribunal Supremo, cuando resulta que está plagado de políticos que han pertenecido a ese mismo partido político, eso es algo que es inasumible. O sea, yo pienso que nos tienen que estar viendo desde fuera, que no es que tengan tampoco mucho rigor, pero más que en España tienen, viendo que todo un pueblo tolera a un gobierno y a unos personajes que nos están mintiendo descaradamente y que esas mentiras las estamos aceptando a sabiendas de que son mentiras. Vamos con el último tema, estamos a 5 minutos del final. Publicaba El Economista hace 2 días, creo, exactamente, este titular y esta información, que demuestra lo que, no es que creamos razón, lo que aquí hemos dicho hace 2 años, 3, 4, pero no porque nosotros seamos sabios, que no lo somos, pobre de nosotros, sino porque buscamos información, rebuscamos y no nos dejamos llevar del relato habitual. El Economista publicaba: recortes de producción y cierres de fábricas. El frenazo del coche eléctrico se extiende por Europa. Volkswagen estudia cerrar la planta de Audi en Bruselas. Mercedes y Porsche alertan de la caída de la demanda. Esto es lo que se llama un fraude a la sociedad, hacer desde Bruselas. Esto es lo que va a generar, yo creo, la gran eclosión de Europa, la gran... Que estamos muy cerca de ella, porque estas cosas son túneles y saldremos del túnel, pero mediante algo que se va a romper. No sé lo que será, si le hará una Unión Europea, si llegarán... No lo sé, porque claro, cuando una mentira permanentemente. ¿Qué le parece estos datos? Pues algo que aquí hemos hablado muchas veces, es que uno no tiene más que coger, y creo que se puede buscar en internet y lo hay, es mapa del mundo donde aparecen los países que van a poner o que querían poner obligatoriamente la utilización del coche eléctrico, y uno ve que en ese mapa se reduce única y exclusivamente a una parte de Europa. O sea, tú no puedes vivir en contra del mundo, tú no puedes ir, si además de lo que vives una parte importante de tu creación de empleo en Europa, como éramos hasta hace poco los máximos fabricantes de coches para el mundo entero, lo que no puedes ir en contra del mundo entero. Lo que han pretendido abiertamente es que todos cambiáramos de coche y bien, pues ya está, y les ha salido mal, muy mal, porque el mundo al final, Europa ha perdido esa capacidad de influencia. Cada día es más difícil que los europeos seamos capaces de dirigir... Y un sector que iba como un tiro hace 3 años se lo han cargado, hace 5 años. Bueno, se lo han cargado. De hecho, lo que estamos viendo es que además, primero, los chinos han conseguido hacer coches eléctricos más baratos. El tema del coche eléctrico tiene una cantidad de problemas, bueno, de problemas horribles, y luego medioambientales mayores que los de muchos pero más, bueno, pero eso es otro tema, puestos ya a entrar en su debate. Si lo del medio ambiente ha sido una excusa como otra cualquiera. Sin embargo, el sector automovilístico lo que pensaba es que obviamente hacer un coche eléctrico es mucho más económico, mucho más barato que un coche de combustión, y veían el negocio perfecto, la cuadratura del círculo, pero la cuadratura del círculo no ha sido posible. Pues cerramos con estos datos, que no son nuestros, son de un diario
por otro lado, de tanta credibilidad y tanta independencia. La verdad que El Economista es de los mejores diarios de información en España, que recogía esta noticia. Bueno, pero si es que hoy quienes usamos el coche con fines de trabajo y tal, a la hora de cambiar de coche o mantener un coche, haces un análisis y ves que eso es impracticable, lo de un coche eléctrico, pues por la autonomía que tiene, por los mantenimientos, por el costo de sus baterías. No sabes el tiempo que un coche de esos puede durar. Tiene una cantidad de las cargas, pues fíjese usted, ahora este invierno la gente haciendo colas de 6 horas en los cargadores. O sea, es una aberración. Y eso demuestra claramente el distanciamiento enorme de los políticos y del pueblo. Porque parece que representan, o sea, el pueblo que ellos tienen en la cabeza no tiene nada que ver con el pueblo real. Y en este sentido han querido hacer que todo el mundo de pronto disponga de un dinero que no tiene para poder cambiar sus vehículos. Yo ahí en este sentido, fíjese, tengo que felicitar un poco a estos políticos. Pasa en Cantabria, en Santander concretamente, está sucediendo, y es cómo se está retrasando todo esto relativo a la zona vamos a tener aquí a la alcaldesa a final de mes, y aquí diremos que tienen que retrasarlo al máximo, porque posiblemente eso haya que eliminarlo, porque no tiene ningún sentido. La gente no puede cambiar de vehículo. ¿Qué más quisiéramos nosotros tener un coche nuevo, ¿no? Para acabar, un dato muy curioso: si usted echa un producto ecológico, que por cierto ya lo fabrica Rexol, no contamina, es todo natural, ¿por qué a usted le van a impedir entrar en la zona esa famosa de Madrid? Si usted ya lleva, oigan, denme un certificado cada vez que eso contradice el mensaje, que es mentira, es para cobrar tasas, para indicar, porque si usted funciona. Yo he hecho diésel en mi coche ecológico muchas veces, otras veces no, pero eso garantiza que no tiene el tema. Ahí se les cae el mensaje. Luego se ve que todo es una manipulación y una mentira. Y el problema le tenemos en la sociedad prácticamente mundial. Es decir, pues lo estamos viendo, ¿no? Que en el momento que el país más importante del mundo está dirigido desde hace 4 años, no desde ahora, como quieren hacer ver, por una persona incapacitada, demostramos que estamos en una crisis mundial sistémica, en un mundo de locos. Por eso, mire, de verdad de decir, pongan siempre en cuarentena, no digo que no las crean, sino que analicen las noticias. Es el único consejo. No digo que no las crean, no, mire, las analizan con tranquilidad, buscan otras fuentes, y sobre todo de los grandes medios españoles. Y que digo que es una cosa ya, porque empiezan ya a ser cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia. Y por lo menos lo ponen en cuarentena. No les digo, oiga, pónganlo en la duda. No lo hagan, no hagan la ley, que eso es lo que quieren. Que tengan una buena semana, que tengan un buen día, un buen fin de semana. Don Carlos Pajares, pues muchas gracias. Un saludo. Don Aurelio, el próximo fin de semana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con todos ustedes, con más temas no habituales, pero que son importantes desde el punto de vista económico y social, para la sociedad de Cantabria y la sociedad española. Un saludo. Paz.